Artículo de estudio número 8. Lleva como tema, mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Se basa en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice: mantengan su buen juicio y estén vigilantes. El avance nos dice: en este artículo analizaremos cómo mantener una visión equilibrada de las cosas y estar siempre vigilantes. Además, veremos cómo vigilarnos a nosotros mismos y cómo aprovechar el tiempo de la mejor manera. Párrafo 1. Pregunta: ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos sobre cuándo vendría el fin, y qué consejos les dio? Respuesta: Jesús no solo les habló sobre el fin del sistema judío, sino también sobre la conclusión del sistema en el que vivimos. Hablando de cuándo vendría el fin, dijo: el día o la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, solo el Padre. Luego les dio estos consejos: manténganse despiertos y estén siempre vigilantes. Párrafo 2. Pregunta: ¿por qué tenían que estar vigilantes los cristianos que vivían en el sistema judío? Respuesta: los cristianos judíos del siglo I tenían que estar siempre vigilantes. Su vida dependía de que lo estuvieran. Jesús les explicó a sus seguidores en qué cosas tenían que fijarse para saber que el fin del sistema judío estaba cerca. Él les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Y en ese momento tenían que huir a las montañas, tal como Él les dijo. Los que siguieron las instrucciones de Jesús huyeron antes de que los romanos destruyeran Jerusalén, y lograron salvarse. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo? Respuesta: en este artículo analizaremos qué podemos hacer para no perder el equilibrio cuando seguimos de cerca los acontecimientos mundiales. También veremos cómo podemos vigilarnos a nosotros mismos y aprovechar de la mejor manera el tiempo que le queda a este sistema. Párrafo 4. Pregunta: ¿por qué deberían interesarnos los acontecimientos mundiales? Respuesta: tenemos buenas razones para estar interesados en cómo los acontecimientos mundiales están cumpliendo las profecías de la Biblia. Por ejemplo, Jesús mencionó varios sucesos que nos ayudan a saber que el fin del sistema de Satanás está cerca. El apóstol Pedro también nos animó a prestarle atención al cumplimiento de las profecías de la Biblia para que nuestra fe se mantenga fuerte. Y el último libro de la Biblia empieza con estas palabras: una revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Así que es normal que nos interese saber lo que está pasando en el mundo y cómo esto cumple las profecías de la Biblia. Y puede que hasta nos guste hablar de estos temas con nuestros hermanos. Párrafo 5. Pregunta: ¿con qué debemos tener cuidado cuando hablamos de las profecías bíblicas, y qué debemos hacer? Respuesta: cuando estemos hablando del cumplimiento de las profecías bíblicas, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque no queremos decir ideas personales que puedan dividir a la congregación. Por ejemplo, puede que escuchemos a los líderes mundiales hablando de lo que van a hacer para resolver un conflicto y traer paz y seguridad. En vez de ponernos a pensar en si esto cumple la profecía de Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, debemos mantenernos al día con lo último que se ha publicado.
Si todo lo que decimos se basa en lo que ha explicado la organización de Jehová, contribuiremos a que la congregación se mantenga unida en la misma forma de pensar. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué aprendemos de 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 11 al 13? Respuesta. El apóstol Pedro nos ayuda a mantener una visión equilibrada, al analizar las profecías bíblicas. Nos anima a estar muy pendientes de la presencia del día de Jehová. ¿Por qué? No es porque queramos descubrir el día y la hora en que Jehová traerá el Armagedón, sino más bien porque deseamos usar el tiempo que queda para realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Es decir, queremos comportarnos de la mejor manera y asegurarnos de que todo lo que hacemos por Jehová esté motivado por el profundo amor que sentimos por Él. Para conseguirlo, debemos vigilarnos a nosotros mismos. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para vigilarnos a nosotros mismos? Respuesta. Tenemos que estar atentos a todas las cosas que puedan dañar nuestra amistad con Jehová y hacer lo posible por evitarlas. De esta manera, nos mantendremos en el amor de Dios. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué consejo les dio Pablo a los cristianos? Respuesta. El apóstol Pablo les dijo a los cristianos que debían vigilarse a ellos mismos. Por ejemplo, les escribió a los cristianos de Efeso: tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios. Satanás intenta por todos los medios acabar con nuestra espiritualidad. Por eso la Biblia nos aconseja que comprendamos cuál es la voluntad de Jehová, y así podremos resistir cualquier ataque. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo comprendemos cuál es la voluntad de Jehová para nosotros? Respuesta. Estudiando la palabra de Dios y meditando en ella con regularidad. Cuanto mejor entendamos la voluntad de Jehová y más nos esforcemos por tener la mente de Cristo, más fácil nos resultará comportarnos como sabios, incluso cuando no haya una norma específica que nos diga qué hacer. Claro está, algunos peligros son fáciles de detectar, pero hay otros que son más sutiles. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cuáles son algunos de los peligros que debemos evitar? Respuesta. Algunos de los peligros que debemos evitar son coquetear, beber o comer en exceso, usar palabras hirientes, así como ver entretenimiento violento o pornografía. Nuestro adversario, el diablo, siempre está buscando la manera de dañar nuestra amistad con Jehová. Si no tenemos cuidado, puede plantar en nuestra mente y en nuestro corazón semillas de envidia, falta de honradez, codicia, odio, orgullo y rencor. Puede que al principio no sean impulsos muy fuertes. Pero, si no los desarraigamos de inmediato, seguirán creciendo hasta convertirse en una planta venenosa y dañina. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cuál es un peligro sutil, y por qué debemos evitarlo? Respuesta. Pensemos en un peligro más sutil, las malas compañías. Imaginemos que tenemos un compañero de trabajo que no es testigo. ¿Cómo queremos que tenga una buena opinión de los testigos de Jehová? Somos amables y serviciales. Quizás empecemos a comer con esa persona de vez en cuando, pero luego se convierte en una costumbre. A veces nuestro compañero habla de temas inmorales. Al principio nos incomoda y no le seguimos el juego.
Pero con el tiempo estamos tan acostumbrados que ya ni nos molesta. Entonces, un día él nos invita a tomar algo después del trabajo, y decimos que sí. Al final, se nos acaba pegando su manera de pensar. ¿Cuánto tiempo tardaremos en empezar a comportarnos como él? Es cierto que los cristianos somos amables y respetuosos con todo el mundo. Pero no olvidemos que las personas con las que nos juntamos influirán mucho en nosotros. Si hacemos lo que Jesús dijo y nos vigilamos a nosotros mismos, no pasaremos más tiempo del necesario con los que no respetan las normas de Jehová. Veremos el peligro y lo evitaremos. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús hasta que llegara la conclusión del sistema? Respuesta. Les mandó predicar las buenas noticias, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. La misión que tenían por delante era enorme. Pero, si se dedicaban por completo a ella, aprovecharían el tiempo de la mejor manera. Párrafo 13. Pregunta. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo de la mejor manera? Respuesta. Para vigilarnos a nosotros mismos, debemos analizar cómo usamos el tiempo. Como dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, a todos nos puede llegar algún suceso imprevisto, hasta podríamos perder la vida de forma inesperada. Párrafo 14 y párrafo 15. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo? Respuesta. La mejor manera de aprovechar nuestro tiempo es haciendo la voluntad de Jehová y fortaleciendo nuestra relación con Él. Tal como prometió, Jesús sigue guiando hoy a sus discípulos en la predicación del mensaje del reino por toda la tierra. Mediante la organización de Jehová, Jesús nos capacita para predicar las buenas noticias y nos da las herramientas necesarias para hacerlo. Lo que nos toca hacer a nosotros es predicar y enseñar con diligencia y mantenernos vigilantes mientras esperamos a que Jehová acabe con este sistema. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué estamos decididos a hacer? Respuesta. Jehová ya tiene decidido cuándo acabará con el mundo de Satanás. Cuando llegue ese día, Él cumplirá sin falta las profecías que hallamos en la Biblia. Y, aunque a veces nos parezca que el fin de este sistema tarda en llegar, el día de Jehová no llegará tarde. Por lo tanto, estamos decididos a hacer lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 7, siempre estaré pendiente de Jehová. Esperaré pacientemente al Dios de mi salvación. Fin del estudio.